Una noche de invierno, mi esposo me echó a la calle con mi hijo de 8 años por una joven amante. Regresé a la vieja casa de mi bisabuela, donde casi nos morimos congelados. Pero cuando mi exmarido decidió quitarnos también este último hogar, en las antiguas paredes se reveló un secreto centenario que lo cambió todo. Queridos amigos, antes de continuar, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir su opinión en los comentarios. Que disfruten de la escucha. La noche de enero de 2019 se clavaba en las ventanas del apartamento de Moscú, con dientes helados, arañando el cristal con un viento punzante. En el salón hacía calor, pero Marina sentía cómo el frío se le metía hasta el corazón y se extendía por sus venas. Víctor arrojaba sus cosas a una vieja maleta con la furia de un hombre decidido a quemar las naves. «Prepara tus cosas», espetó él, sin mirar a su mujer. «Te di suficiente tiempo». Marina estaba de pie junto a la estantería, apretando fuertemente contra sí un álbum de bocetos, lo único que había logrado coger de su escritorio. Sus dedos, finos y sensibles, a sus 32 años acostumbrados a restaurar los más mínimos detalles en lienzos antiguos, ahora arrugaban convulsivamente el borde de un suéter de cachemira. 10 años de trabajo como restauradora en el Museo Regional le habían enseñado paciencia, pero ahora esta le fallaba. «Víctor, hablemos con calma». Su voz sonaba baja pero firme. «Por Artyom. Mañana tiene que ir al colegio. Tiene las Olimpiadas de dibujo». «¿Olimpiadas?» Víctor se dio la vuelta bruscamente. En sus ojos se mezclaban el desprecio y el cansancio. «Ahí está precisamente todo el problema, Marina. Siempre andas en las nubes con tus pinturas, tus retratos, tus historias de antepasados nobles, mientras mi empresa se está desmoronando. Necesito una mujer que ayude, no que me arrastre al fondo con sus fantasías». Artyom se deslizó fuera de la habitación de los niños, una pequeña sombra con ojos enormes y asustados. El niño de 8 años se quedó inmóvil junto a la pared, observando lo que sucedía. Sus rizos rubios, heredados de su padre, brillaban húmedos a la luz de la lámpara de araña de cristal. A sus 8 años ya mostraba una seriedad y una capacidad de observación poco comunes para su edad. «Mamá», llamó en voz baja. Marina se volvió hacia su hijo, intentando sonreír. La sonrisa resultó tan frágil que parecía que podía desmoronarse al menor toque. «Todo está bien, conejito. Nosotros, ahora...» «Nada está bien», la interrumpió Víctor. «Basta de este espectáculo lacrimógeno. Artyom, ve a empacar tus cosas. Tú y mamá se van». El niño no se movió, solo apretó más el lápiz en la mano. «¿A dónde nos vamos?» «A la mansión de tu bisabuela», escupió Víctor con burla. «El nido familiar de los Belsky. Por fin su sangre noble tendrá un digno refugio». Una repentina llamada a la puerta cortó el pesado aire del apartamento. Víctor frunció el ceño con disgusto y fue a abrir. Marina se agachó frente a su hijo, tomándolo por los hombros. «Tioma, vamos a recoger tus dibujos y libros. Llevaremos lo más importante». «Está bien. Nos vamos para siempre, ¿verdad?» Los ojos del niño estaban llorosos, pero se contuvo, apretando sus pequeños labios. «No lo sé, cariño, pero estaremos juntos, y eso es lo más importante». En el pasillo se oyeron voces. Víctor regresó al salón acompañado de una joven rubia. Sus tacones resonaban en el parqué, y su perfume se extendía en una ola empalagosa. «Te presento, Marina. Ella es Sana, nuestra nueva gerente de desarrollo», la presentó Víctor con frialdad. Sana miró a Marina con una mirada evaluadora y sonrió con desdén. «Mucho gusto. Víctor me ha hablado mucho de usted». En su voz resonaba una nota victoriosa mal disimulada. Marina se levantó lentamente, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba en afilados pedazos. Todas las piezas del mosaico finalmente encajaron. «Así que entiendo que ya están desalojando el lugar para nosotros», preguntó sorprendida por la calma de su propia voz. «No dramatices». Víctor se pasó la mano nerviosamente por su cabeza que empezaba a calvear. «Tengo créditos, una inspección fiscal encima.
Necesitamos vender el apartamento para salvar la empresa. Y tú y Artyom ya tienen dónde ir. Esto incluso es una feliz coincidencia con esa herencia tuya. Marina recordó involuntariamente aquel día de hacía 3 semanas, cuando llegó la carta del notario. Un sobre amarillento con un sello oficial estricto, referente al descubrimiento del testamento de Elisaveta Andreyevna Belsky, fallecida en 1953. Sanochka, ¿podrías esperarme en el coche? Mi mujer y yo necesitamos terminar una conversación. Cuando Sana salió, Víctor se acercó bruscamente a Marina. Entiendes que podrías no haber recibido nada en absoluto después del divorcio. Y así tienes un techo sobre tu cabeza, aunque sea en un pueblo olvidado de la mano de Dios. ¿Después de qué divorcio, Víctor?, preguntó Marina en voz baja. Él le entregó los papeles en silencio, una solicitud de disolución matrimonial, ya firmada por él. Luego se quitó ostentosamente el anillo de bodas del dedo y lo dejó sobre la mesa de centro. El sonido del metal contra el cristal resonó dentro de Marina con un eco doloroso. «¿Qué te saqué a ti?», masculló. «Una restauradora de museo, pobreta. Pensé que al menos tendrías contactos útiles en tu museo, pero ni siquiera con eso pudiste ayudar». De repente, Artyom salió volando de la habitación de los niños y se puso delante de su madre. «No te atrevas a hablarle así a mamá», gritó con desesperada valentía. «Ya no eres mi papá». Víctor se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Por un momento, algo parecido al dolor brilló en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. «Tioma, eres pequeño y no entiendes. Yo lo entiendo todo». El niño abrazó a su madre protegiéndola. «Nos echas por culpa de esa tía», con la risa desagradable. Marina puso una mano en el hombro de su hijo. «Tranquilo, cariño, vamos. Tenemos que empacar». 5 años atrás, ella y Víctor se reían, brindando por la compra de este apartamento. «Por nuestro nido familiar», bromeó él, abrazando a Marina. Ella acababa de terminar la restauración de un antiguo retrato para su nueva oficina. «Para que los clientes vean que Meridiano de Oro tiene raíces profundas», explicaba Víctor su extraño encargo. Marina recordaba la primera vez que vio este retrato de una familia de comerciantes del siglo XIX en los almacenes del museo. Recordaba su deleite cuando a través de las capas de barniz oscurecido aparecieron los ojos vivos, la sonrisa ligeramente altiva, el fino trabajo del artista. Entonces le parecía que su historia con Víctor sería igual: borrar lo superficial, restaurar lo auténtico. «Eres una hechicera», le dijo él cuando ella entregó el trabajo terminado. En el autobús semivacío hacía frío y olía a trapos húmedos. El zumbido rítmico del motor la arrullaba. Artyom dormía, con la cabeza en el regazo de su madre, acurrucado en el asiento doble. Marina acariciaba suavemente su cabello claro, mirando por la ventana el paisaje suburbano de Moscú que pasaba volando. Una maleta, 2 bolsas con ropa y una caja con herramientas de restauración. Eso era todo lo que había logrado llevar consigo. En el bolsillo, el teléfono, los documentos y el sobre del notario, que de repente había puesto su vida patas arriba. Una mansión en el pueblo de Svetly Kluch, que antes de la revolución había pertenecido a la noble familia Belsky. Según el testamento, pasa a los descendientes directos. Marina sacó del bolsillo interior una foto gastada. Una mujer seria con un moño alto y un vestido anticuado. En el reverso, una inscripción descolorida. Elisaveta Andreyevna Belsky, 1952. Su bisabuela, de la que apenas sabía nada. Su madre nunca hablaba de sus raíces, solo se encogía de hombros. ¿Qué nobleza va a haber? Los tiempos eran terribles. Sobrevivían como podían. Y ahora estas raíces la atraían inesperadamente, ofreciéndole apoyo cuando su vida habitual se derrumbaba. El autobús dio un sacudón en un bache. Artyom se movió y, sin abrir los ojos, abrazó más fuerte la mano de su madre. «Mamá, ¿hay nieve en el pueblo?», murmuró somnoliento. «Claro, cariño. Es enero, después de todo. Y la casa es grande». «No lo sé, mi amor. Pronto lo veremos». Artyom volvió a dormirse.
Marina se secó con cautela una lágrima inesperada. En su alma había amargura y una extraña ligereza al mismo tiempo. Víctor, su traición, el apartamento, la vida en Moscú. Todo eso quedaba atrás, convirtiéndose en pasado con cada giro de las ruedas. Quizás sea el destino regresar a las raíces, susurró, mirando por la ventana los campos nevados que habían reemplazado el paisaje urbano. El autobús continuaba su camino a través de la ventisca de enero. Delante, un futuro incierto y una vieja mansión que guardaba los secretos del pasado. El pueblo de Svetly Kluch los recibió con una ventisca punzante. El viento les arrojaba puñados de nieve a la cara, se les metía por el cuello, enfriaba el cuerpo acalorado por el largo viaje. Marina y Artyom estaban junto al último poste que señalaba la parada de autobús en medio de la interminable sábana blanca. ¿Está lejos la mansión?, preguntó Artyom abrigándose con la bufanda. El conductor dijo que aproximadamente 1 kilómetro por el sendero. Marina miraba fijamente la cortina de nieve, intentando distinguir algún punto de referencia. Detrás de ese bosquecillo debe estar nuestra casa. Nuestra casa. Era extraño pronunciar esas palabras sobre un lugar que nunca había visto, pero ahora no había otras palabras, solo esas. Artyom la agarró de la mano, tirando hacia adelante con inesperada determinación. «Vamos, mamá, esto es como en las crónicas de Narnia. Detrás de la cortina de nieve nos espera un país mágico». La pena oprimía el corazón de Marina, pero una sonrisa igual le tocó los labios. Qué asombroso era, sin embargo, su pequeño artista, su protector. En medio del desierto helado veía el comienzo de una aventura. Se movieron por un sendero apenas visible, hundiéndose en la nieve casi hasta las rodillas. La maleta se arrastraba detrás, dejando un rastro torcido. Las bolsas le tiraban de los hombros, pero Marina avanzaba obstinadamente. Un paso, otro paso. Solo quería llegar a un techo antes de que anocheciera. El bosquecillo los recibió con un silencio relativo. Aquí el viento ya no arreciaba tanto, enredado en las ramas de los viejos abetos. A través del velo de nieve, las siluetas de las construcciones empezaron a aparecer. «¡Mira, mamá!», exclamó Artyom. «Es un castillo». La antigua mansión se alzaba ante ellos. Un edificio de piedra de 2 pisos con columnas semidestruidas en la entrada, con un altillo y amplias ventanas, completamente tapiadas con contraventanas. Las paredes, alguna vez blancas como la nieve, se habían oscurecido con el tiempo. Parte del techo se había derrumbado. Pero incluso en este estado de abandono, la casa conservaba una belleza majestuosa. «Es ella», susurró Marina. «La mansión Belsky». De repente, la tierra bajo los pies de Artyom crujió traicioneramente. Solo ahora Marina notó que delante de la casa corría un arroyo, cubierto de hielo, que ellos intentaban cruzar, confundiéndolo con un sendero nevado. El grito de su hijo rompió el silencio invernal. Un segundo, y el hielo se rompió bajo el peso del niño. Artyom se hundió completamente en el agua. «¡Tioma!». Un grito escapó de la garganta de Marina. Soltó las bolsas, se quitó el abrigo de un solo movimiento y saltó al agujero helado. Los afilados bordes del hielo se le clavaron en las manos, pero no sentía dolor. El agua helada la quemó, le quitó el aire de los pulmones. A través de la turbia capa intentaba distinguir a su hijo. «Estoy dispuesta a morir, pero no a perderte», golpeaba en su cabeza, mientras tanteaba en la oscuridad una pequeña figura. Sus dedos tocaron la chaqueta del niño. Marina tiró de su hijo hacia la superficie, luchando contra la corriente y el peso de la ropa mojada. Un poco más. Aire. Artyom tosió, jadeando, pero sus ojos se desorbitaban. La hipotermia le robaba la conciencia. Con las últimas fuerzas intentó subir al hielo, pero los bordes del agujero se rompían bajo sus manos. Los dedos entumecidos resbalaban sobre el hielo mojado, sin encontrar apoyo. La conciencia comenzaba a nublarse. «¡Agarraos!», se escuchó una voz masculina muy cerca. Unas manos fuertes tomaron primero a Artyom, sacándolo del agua, y luego se extendieron hacia Marina. Ella se agarró a ellas, sintiendo un agarre firme. El desconocido la sacó literalmente de los helados brazos del arroyo. «Alma, ven aquí», ordenó el Salvador.
Una enorme perra blanca, parecida a un lobo, corrió hacia ellos gimoteando angustiada. «Hay que calentarlos de inmediato. ¡Rápido! ¡A mi casa!». En la voz del desconocido resonaba la seguridad de un hombre acostumbrado a dar órdenes en situaciones críticas. «Vivo a 10 minutos de aquí». Marina apenas podía moverse. El cuerpo estaba paralizado por el frío. Artyom yacía inconsciente en brazos del hombre alto. «Mi hijo», logró pronunciar con dificultad. «Vivirá si nos damos prisa», respondió el desconocido, envolviendo a Artyom en su chaqueta y levantándolo en brazos. «¿Puede caminar?». Marina asintió, reuniendo las últimas fuerzas. Un dolor agudo la atravesaba con cada respiración. Pero la idea de su hijo la obligaba a mover las piernas. La cabaña del bosque le pareció una visión de cuento de hadas. Una sólida casa de madera con ventanas iluminadas y humo saliendo de la chimenea. Dentro olía a leña de pino, a hierbas secas y a algo sutilmente medicinal. Todo lo que sucedió después se fusionó para Marina en una secuencia febril de imágenes. El hombre, que se presentó como Andrei, actuó con rapidez y seguridad, frotando a Artyom con alcohol, dándole a beber una infusión caliente de hierbas y envolviéndolo en una manta de lana de oveja. A ella misma le dio ropa limpia y seca, una sencilla camisa de franela y pantalones de lana, claramente de hombre, pero abrigados. Marina se sentó junto a la estufa, abrazando a su hijo envuelto en la manta, que finalmente respiraba con más regularidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas, purificadoras. «Estará bien», dijo Andrei, sentándose junto a ella con una taza de té caliente. «Tiene un organismo fuerte. Tuvimos suerte de que pasara por aquí. Iba a pescar por la noche». Solo entonces ella pudo observar realmente a su salvador. Un hombre alto y de hombros anchos de unos 40 años, con cabello oscuro, con algunas canas prematuras en las sienes. Sus profundos ojos grises la miraban con atención y calma. Las arrugas en los ángulos de sus ojos hablaban de un hombre acostumbrado a observar los detalles. «Gracias», dijo Marina en voz baja. «Si no fuera por usted, no es necesario agradecer». Andrei colocó la taza de té junto a ella. «Beba. Necesita calentarse por dentro». Le puse hierbas antiinflamatorias al té. «Aquí escasean las farmacias». «¿Es usted médico?». Marina notó sus movimientos profesionales cuando comprobó el pulso de Artyom. «Lo fui». Una breve sonrisa tocó sus labios, pero sus ojos permanecieron serios. «En una vida pasada». La perra blanca apoyó la cabeza en las rodillas de Andrei, mirándolo con devoción. «Y ella es Alma, mi principal ayudante». En la voz del hombre apareció una nota cálida. Ella fue la primera en escuchar sus gritos. Artyom se movió de repente y abrió los ojos, marrones, brillantes incluso ahora después del shock vivido. «Mamá», llamó débilmente. «Estoy aquí, cariño». Marina apretó más a su hijo contra sí. El niño miró a su alrededor. Su mirada se detuvo en la perra. «¡Qué hermosa!». Alma, como si entendiera que se hablaba de ella, se acercó al niño y le lamió suavemente la mejilla. «Nunca hace eso con extraños», se sorprendió Andrei. «Normalmente es muy desconfiada». «Artyom sabe cómo conectar con todos». Marina acarició el cabello mojado de su hijo. «Es su don. Y ustedes, por lo que entiendo, son los nuevos habitantes de la vieja mansión». Andrei echó un leño a la estufa. «¿Son de Moscú?». «Sí, nosotros la recibimos en herencia». Marina no quería entrar en detalles en ese momento. Ni siquiera me imaginaba que estuviera en tal estado. La mansión ha estado vacía durante más de medio siglo. Andrei se frotó la barbilla pensativamente. Se dice que la última dueña fue una restauradora del Museo Ruso, Elisaveta, creo. Marina se estremeció. Elisaveta Andreyevna Belsky, mi bisabuela. ¿Así que usted es de los Belsky? En los ojos de Andrei, de 39 años, brilló el interés.
En nuestras tierras, ese apellido es legendario. El príncipe Dmitri Belsky construyó esta casa en la década de 1860. Bajo su mando, aquí había un verdadero centro cultural, una biblioteca para los hijos de los campesinos, incluso un pequeño hospital. Se le consideraba un terrateniente progresista, la gente lo respetaba. Luego, por supuesto, la revolución, la desculaquización, pero la casa sobrevivió. Una construcción sólida. Artyom escuchaba con la boca ligeramente abierta. «Tío Andrei, usted sabe todo sobre nuestra casa». «Tío Andrei». El hombre se rió por primera vez de verdad. «Hace mucho que no me llamaban así». «¿Y cómo debemos llamarle?», preguntó el niño con seriedad. «Solo Andrei». Le tendió la mano a Artyom como a un adulto. «Andrei Nikolayevich Volkov, el médico local». «¿Y por qué vive aquí y no en la ciudad?». En la pregunta del niño se oía una curiosidad genuina. «Porque en la ciudad hay más gente que necesita ayuda». Una sombra cruzó el rostro del hombre. Se levantó y se acercó a la ventana. «A veces una persona necesita huir de sí misma», dijo en voz baja. «Fui cirujano cardíaco en Moscú. Y luego ocurrió una tragedia. Mi esposa estaba embarazada. Una complicación. No pude salvarlas ni a ella ni al bebé». Andrei guardó silencio, mirando la ventisca nocturna a través de la ventana. Alma se le acercó, gimoteando suavemente, como si sintiera el dolor de su amo. «Fue hace 3 años. Ya no podía operar. Las manos me temblaban. No podía caminar por las mismas calles. Vendí el apartamento, compré esta cabaña. Ahora atiendo a los lugareños, pesco, vivo». En la estufa crepitaban los leños, proyectando cálidos destellos sobre las paredes. Artyom ya dormía profundamente en los brazos de su madre, agotada por la pesadilla vivida. Marina miraba la espalda de Andrei, sus hombros ligeramente encorvados, y sentía una extraña afinidad. 2 personas que habían perdido su vida anterior se encontraban allí, en la soledad, en una encrucijada de destinos. «Por primera vez en mucho tiempo me siento segura», le pasó por la cabeza un pensamiento inesperado. Afuera aullaba la tormenta, pero en la cabaña de Andrei Volkov hacía calor. El fuego en la estufa prometía que la noche más fría algún día terminaría. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las contraventanas tapiadas, dibujando franjas doradas en el polvoriento parqué. Marina estaba de pie en medio del salón de la vieja mansión, contemplando el abandono en que se había convertido la casa antaño lujosa. La ventisca de ayer había cesado, dejando tras de sí una sensación de expectación contenida, como si la propia mansión se hubiera silenciado, observando a su nueva dueña. «Bueno, ¿empezamos?». Andrei apareció en el umbral con herramientas. Después del rescate de ayer, él insistió en ayudar con la primera fase de la instalación. «¿Cree que todavía se puede hacer algo aquí?». En la voz de Marina había una duda. Las paredes desvencijadas, los tablones podridos, la humedad impregnada en cada rincón. Todo aquello parecía un obstáculo insuperable. «La casa es sólida». Andrei golpeó la pared. «Se construyó para durar siglos. Lo principal es secarla, ventilarla y deshacerse de los roedores. Tengo unas viejas lámparas de queroseno en el ático hasta que conectemos la electricidad». Artyom, que ya se había recuperado del incidente de ayer, corría por las habitaciones con los ojos brillando de emoción. «Mamá, aquí hay un verdadero salón de baile, y aquí probablemente estaba la biblioteca y allí colgaban retratos». Su voz clara resonaba en las habitaciones vacías, devolviéndole a la casa el aliento de vida perdido hace mucho tiempo. Esa espontaneidad infantil contagiaba esperanza, y Marina sintió cómo la determinación crecía en su interior. «¿Por dónde empezamos, Andrei Nikolayevich?». «Empecemos por encender el fuego. Si calentamos la casa, será más fácil trabajar». Se dirigió a la enorme chimenea ubicada en el salón central. 3 días se fusionaron para Marina en un ciclo interminable. Limpiar, clasificar trastos, fregar suelos, limpiar ventanas. Sus manos, acostumbradas al delicado trabajo de restauración, ahora manejaban una pesada escoba y un trapo.
Pero de una manera extraña, este trabajo físico le traía alivio, como si junto con la suciedad incrustada en las paredes, ella también limpiara su propia alma de lo superficial, lo superfluo, lo doloroso. Al anochecer del tercer día, lograron hacer habitables 2 habitaciones en la planta baja. Andrei ayudó a reemplazar los cristales rotos, a reforzar los suelos y a arreglar la calefacción de la estufa. ¿Cree que la chimenea funcionará?, preguntó Marina, observando la imponente chimenea con el revestimiento de mármol agrietado. Hay que revisar el conducto de humos. Andrei subió por una escalera especialmente traída, iluminando con una linterna la oscura profundidad del conducto. De repente su mano se detuvo. ¿Qué hay ahí?, se alarmó Marina. Aquí hay algo. Metió la mano más profundamente en el conducto y tiró. Se oyó un chirrido de mecanismo y parte de la pared junto a la chimenea se movió, cediendo hacia adelante. ¡Una puerta secreta!, exclamó Artyom acercándose corriendo. Como en una película de aventuras. Andrei tiró con cuidado de la saliente y la pared se deslizó, abriendo un estrecho pasaje. «Una habitación secreta», susurró Marina, sintiendo un escalofrío de emoción recorrerle la espalda. «Tenemos que mirar». El haz de la linterna iluminó en la oscuridad una pequeña habitación llena de estanterías con frascos y recipientes. Junto a la pared había una pesada mesa de madera, abarrotada de pinceles, cuchillos e instrumentos. En los estantes se amontonaban libros. «Es un taller de restauración». Marina entró, sin creer lo que veían sus ojos. Se acercó a la mesa. Pasó los dedos por la madera, tocando las herramientas esparcidas, tan familiares para ella por su propio trabajo en el museo. Algunas de ellas eran antiguas, de fabricación centenaria. «Estos son pinceles especiales para dorar». Levantó uno con cuidado. «Y este es un juego de bisturíes para limpiar la capa pictórica. Miren, hasta hay un microscopio». «Aquí hay un cuadro, mamá». Artyom tiró de la esquina de un lienzo apoyado contra la pared. Marina lo ayudó a sacar el cuadro con cuidado. El retrato inacabado mostraba a un niño de unos 7 años con cabello rubio rizado y una sonrisa abierta. Él se parece a mí», susurró Artyom, asombrado mirando el retrato. Y de hecho, el parecido era sorprendente. Los mismos rizos, el mismo corte de ojos, incluso un hoyuelo en la mejilla al sonreír. «Quizás sea alguien de tus antepasados», sugirió Andrei observando el cuadro. «La genética a veces juega trucos sorprendentes». En la esquina del cuadro se veía una firma, EB 1952. «Elisaveta Belsky», leyó Marina. Ella no era solo una restauradora. También pintaba cuadros y, a juzgar por la técnica, era una verdadera profesional. La mirada de Marina cayó sobre una antigua caja en el estante. Dentro había una pila de cuadernos con tapas de cuero gastadas. Un diario. Abrió con cuidado la primera página. Elisaveta Andreyevna Belsky, 1936-1953. Trasladaron los hallazgos al salón. El fuego de la chimenea, finalmente encendido, proyectaba cálidos reflejos en las paredes. Marina se acomodó en un viejo sillón que Andrei había sacado de la habitación contigua y tapizado con una tela encontrada en el almacén. Artyom se acurrucó a sus pies y Andrei estaba de pie, apoyado en la pared, observando en silencio aquella idílica escena. «Lee en voz alta, mamá», pidió Artyom. «Quiero saber sobre nuestros antepasados». Marina abrió el diario y comenzó a leer. 15 de marzo de 1936. Hoy Dima y yo decidimos mudarnos a la mansión. En Leningrado la situación se está volviendo cada vez más alarmante. Después del asesinato de Kirov, comenzaron las detenciones. Dima dice que en el pueblo es más seguro, especialmente para una persona con antecedentes inapropiados. Aquí nos conocen, aquí vivieron generaciones de Belsky antes que nosotros. Trajimos solo lo más necesario y mis herramientas de restauración. No puedo estar sin trabajar. La voz de Marina los transportó al pasado, a los trágicos acontecimientos que se desarrollaban con el telón de fondo de las represiones estalinistas.
La historia de Elisaveta y su esposo, el príncipe Dmitri Belsky, cobraba vida en las líneas escritas con letra pequeña y pulcra. 2 de septiembre de 1938. Afuera caen las hojas, se amarillean antes de tiempo, como si sintieran la desgracia. Dima fue arrestado ayer. Vinieron antes del amanecer. 4 hombres con chaquetas de cuero. Pusieron toda la casa patas arriba, buscando pruebas de actividad contrarrevolucionaria. Encontraron correspondencia con Nikolai, que se había ido a París antes de la revolución. Eso fue suficiente. Rompieron la puerta. Pisotearon el parqué con sus botas, donde ayer mismo Mishenka había dispuesto a sus soldaditos de plomo. Uno, el más joven, se avergonzaba de mirarme a los ojos mientras volcaba los libros en la biblioteca. Los otros como de piedra. Dima solo alcanzó a susurrarme al despedirse. «Cuida a nuestro hijo y la memoria. No firmaré nada». La niñera se llevó a Mishenka para que no viera cómo se llevaban a su padre. Dios la bendiga. Me contuve hasta que el coche desapareció tras la curva. Luego me desplomé de rodillas justo en el patio. Los vecinos temen acercarse. La marca de enemigo del pueblo es peor que la lepra. Solo Marfa Ivanovna, la vieja maestra, trajo leche y pan por la tarde. Los dejó en la verja. No me miró a los ojos, pero tampoco me dio la espalda. Ya es una gracia en los tiempos que corren. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo salvar a mi marido? ¿Cómo proteger a mi hijo? A partir de hoy ya no soy la princesa Belsky. Soy simplemente Elisaveta Andreyevna, viuda de un funcionario soviético. La vida se ha convertido en una mascarada, donde el precio del error es la vida de los seres queridos. Quemé las viejas fotografías con atuendos nobles, escondí las últimas reliquias familiares. Por la noche saqué las tijeras y me corté la trenza, un lujo inaceptable en los tiempos que corren. «Pobrecita», susurró Artyom abrazando a su madre. «Tenía tanto miedo como nosotros ayer». Marina abrazó a su hijo, asombrada por la profundidad de la empatía infantil. Probablemente aún más miedo. Ella se quedó sola, como tú y yo ahora, pero tenía un hijo, por quien debía seguir viviendo. «Como tú», dijo Andrei en voz baja. Sienta. Sus miradas se encontraron sobre la llama de la vela, y Marina sintió como su corazón se encogía por un extraño, casi olvidado, sentimiento de comprensión sin palabras. Pasó la página. 20 de diciembre de 1938. Recibí el aviso. 10 años sin derecho a correspondencia. Sé lo que significa. Dima ya no está. Pero para todos, para los vecinos, para Mishenka, papá simplemente está lejos. Lloro solo por las noches, silenciosamente en la almohada, y por la mañana voy al taller y restauro cuadros que mis antiguos colegas del Museo Ruso traen a escondidas. Este trabajo me salva de la locura. En él hay un sentido, devolver a la vida lo que parecía irremediablemente perdido. Hoy encontré un escondite en el estudio de Dima. Allí, joyas familiares y documentos de la mansión, datados en 1914. Escondí todo en un nuevo lugar. Hice un escondite detrás del conducto de la chimenea. Algún día esto podría salvar a Mishenka o a sus hijos. Artyom escuchaba, conteniendo la respiración. Para él, la historia cobraba vida con cada línea. Ya no eran fechas aburridas de un libro de texto, sino un verdadero drama de sus propios antepasados. El reloj marcaba mucho más allá de la medianoche cuando Marina cerró el diario. Artyom ya dormía, acurrucado a sus pies. Andrei levantó suavemente al niño en brazos. «Lo llevaré a la cama», dijo en voz baja. Al regresar, encontró a Marina sentada junto a la chimenea con el diario en su regazo, sumida en una profunda reflexión. «¿En qué piensas?», preguntó él, echando un leño al fuego. «En Elisaveta. ¡Qué fuerza de espíritu!». Ella pasó la mano por la cubierta del diario, amarillenta por el tiempo, pero conservando el calor de las manos de la anterior propietaria. «¿Sabes? Todo el día he tenido una extraña sensación de que la casa me reconoce, me acepta como dueña, como si entre nosotros se hubiera extendido un hilo invisible a través de las décadas. O quizás eres tú quien se reconoce en esta casa». Andrei se sentó enfrente. Encontrar las raíces cambia a una persona. «Es posible»,
Marina sonrió mirando las lenguas de fuego danzantes. Ella era restauradora, como yo. Toda su vida devolvió a la vida lo perdido. Y ahora yo hago lo mismo con su casa. El fuego en la chimenea destacaba los rasgos de sus rostros de la oscuridad, cansados pero serenos. La casa, al parecer, contuvo la respiración, observándolos a ellos. Dos personas con almas heridas, que habían encontrado un refugio temporal entre viejas paredes impregnadas de historia. Los secretos del pasado a veces se convierten en la clave del futuro, dijo Andrei pensativamente. Algo me dice que el diario de tu bisabuela es solo el principio. En ese momento, el silencio fue interrumpido por el apenas perceptible crujido de los tablones en el rincón más alejado de la casa, como si el propio pasado pisara silenciosamente los pasillos, regresando del olvido. La noche de marzo envolvió la mansión en una bruma azulada. Habían pasado 2 semanas desde que Marina y Artyom cruzaron el umbral de la vieja casa. La mansión, lenta pero constantemente, volvía a la vida. En varias habitaciones ya ardía la luz de la electricidad instalada por Andrei. Las estufas exhalaban calor y de las tuberías oxidadas por fin fluía agua. Marina estaba sentada a la mesa en lo que había sido el despacho, inclinada sobre el diario de Elisabetta. En estos días lo había leído casi por completo, viviendo junto a su bisabuela cada línea. Años de miedo, soledad, lucha por la supervivencia en una época en la que el propio origen podía convertirse en una sentencia de muerte. Sus dedos pasaron con cautela una página amarillenta. 24 de marzo de 1951. Hoy recibí la noticia. Misha no regresará de la expedición. Una avalancha en las montañas, mi hijo, mi único hijo. Ahora estoy sola, completamente sola. Necesito esconder todo con más seguridad. Los objetos de valor familiar. Los documentos. Después de mí debe quedar una huella, un recuerdo de nosotros. Elegí un lugar donde Dima y yo fuimos felices, en el Senador junto al estanque, bajo el 3er escalón de la entrada norte. Los planos y la descripción del escondite los puse debajo de un tablón en el taller, junto a la pared norte, la 3ª tabla desde la ventana. Marina se enderezó bruscamente. El corazón le latía más rápido. Ahí está. Elisabetta dejó una indicación de dónde buscar los objetos de valor familiar. Miró el reloj. Casi medianoche. Artyom ya dormía. Arrullado por un cuento de caballeros valientes que le había contado Andrei, quien se había quedado hasta tarde para terminar de reparar la tubería. «Andrei», llamó Marina en voz baja, asomándose al pasillo. Él apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando su llamada. ¿Pasa algo? Lo encontré, susurró ella, extendiéndole el diario abierto. Mira. Andrei leyó rápidamente la nota. Sus ojos se abrieron. Hay que revisar el taller, dijo con decisión. En la habitación secreta detrás de la chimenea ardía una lámpara solitaria. Andrei se arrodilló junto a la pared norte, contando los tablones desde la ventana. La 3ª tabla cedió fácilmente, como si ya la hubieran quitado antes. Debajo de ella, efectivamente, había una hoja de papel amarillento doblada en 4. Elisabetta fue previsora, susurró Marina, examinando el detallado plano del senador con el escondite marcado con una cruz. Entrada norte, 3er escalón. El senador junto al estanque todavía está intacto. Andrei se rascó la barbilla pensativamente. Lo vi cuando pescaba cerca. Viejo, pero el cimiento de piedra es fuerte. Sus miradas se encontraron. En los ojos de ambos se leía la misma emoción. ¿Vamos ahora?, preguntó Marina. Y en su pregunta se oía no solo incertidumbre, sino también una emoción mal disimulada. Y Artyom duerme profundamente. Si nos las arreglamos rápido, ni siquiera notará nuestra ausencia. La luz de la luna inundaba el parque de plata, convirtiendo las ruinas de la antigua magnificencia en un laberinto misterioso. Caminaron por un sendero cubierto de maleza. Andrei delante, iluminando el camino con una linterna. Marina detrás, envuelta en un viejo chal encontrado en uno de los armarios de la mansión. La glorieta apareció ante ellos de repente.
redonda, con columnas de estilo pseudogriego, casi completamente cubierta de vid silvestre. Los escalones de piedra que conducían a ella desde los 4 lados se habían derrumbado parcialmente, pero la entrada norte se había conservado mejor que las demás. Aquí. Andrei se arrodilló ante el tercer escalón, dirigiendo el haz de la linterna hacia la mampostería. La piedra se tambalea. Sacó una navaja plegable del bolsillo y comenzó a aflojar con cuidado el tercer escalón. La piedra cedió a regañadientes, pero pronto apareció un hueco debajo. «¿Hay algo?» Andrei metió la mano en la abertura y sacó una caja metálica del tamaño de un libro, bien sellada y envuelta en tela engrasada. En ese momento, desde la mansión llegaron ruidos de motor. «Alguien ha venido». Marina se estremeció, apretando instintivamente el hallazgo contra su pecho. A estas horas, se apresuraron a regresar, tratando de mantenerse a la sombra de los árboles. Delante de la casa había un todoterreno negro con matrícula de Moscú. Las luces de los faros arrancaban de la oscuridad la silueta de un hombre de pie en el porche. El corazón de Marina dio un vuelco. Incluso a distancia, reconoció sin equivocarse esa figura. «Víctor», exhaló. «¿Su exmarido?» Andrei se tensó al instante. «Sí». «¿Pero cómo se enteró? ¿Para qué vino?» Se escondieron detrás de un viejo roble, observando cómo Víctor golpeaba impacientemente la puerta. Junto a él, un hombre corpulento con gafas se movía inquieto. A juzgar por el traje, era un representante oficial. «¿Tienen una entrada trasera?», preguntó Andrei en un susurro. «Sí, por la cocina», asintió Marina. «Vaya por ahí. Yo los distraeré y usted coja a Artyom y esconda el hallazgo. Y usted, no se preocupe por mí». En su voz resonaba la seguridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones en situaciones críticas. Vaya. Mientras Andrei se dirigía a la entrada principal, Marina, agachándose, rodeó la casa y se deslizó por la puerta de la cocina. Abriéndose camino en la penumbra hacia la habitación de su hijo, oyó a Andrei dar la bienvenida en voz alta a los invitados no deseados. «¿En qué puedo ayudarles, caballeros?» Un poco tarde para visitas. Artyom, despertado por el ruido, estaba sentado en la cama con los ojos bien abiertos. «Mamá, ¿qué está pasando?», susurró. «Silencio, conejito». Marina se llevó un dedo a los labios. «Hemos tenido visitas. Tenemos que esconder una cosa, como en un libro de aventuras». «Está bien». Los ojos del niño se encendieron de emoción. «Mamá, somos como los piratas del libro». «¿Y qué escondemos?» «El tesoro de nuestra familia». Marina le mostró la caja. «Ayúdame a encontrar un buen lugar». Artyom se metió de inmediato en el juego, mirando la habitación en busca de un escondite. Su mirada se detuvo en un viejo oso de peluche, sentado en la estantería, un juguete que Andrei le había regalado la semana anterior. «En Misha. Tiene una cremallera en la espalda, lo vi». Marina desabrochó rápidamente la cremallera en la espalda del oso, sacó parte del relleno y colocó con cuidado la caja, tras lo cual restauró el juguete a su estado original. Desde el salón llegaban voces. Andrei les explicaba algo a los invitados no deseados. Marina tomó a Artyom de la mano. «Vamos, cariño. Tenemos que recibir a los visitantes». Cuando entraron al salón, Víctor caminaba irritado por la habitación, y Andrei estaba de pie, con los brazos cruzados, bloqueando el camino a la escalera. «Así que aquí estás», espetó Víctor al ver a Marina. «Es difícil encontrarte. ¿Para qué estás aquí?», preguntó ella con frialdad, apretando más la mano de su hijo. «Hay un asunto». Él asintió hacia el hombre corpulento de gafas. «Te presento a Valery Petrovich Resnik, un notario. Tiene una oferta interesante para ti». Resnik dio un paso adelante, ajustándose nerviosamente las gafas. «Hola, Marina Andreyevna. Represento los intereses de la empresa constructora Meridiano de Oro. Tenemos una oferta para comprar este terreno. Una oferta muy ventajosa, se lo aseguro». Marina sintió cómo Andrei se alzaba a su espalda,
una sombra silenciosa que prometía protección. A estas horas, ella alzó una ceja. Extraño momento para negociaciones de negocios. Artyom se asomó por detrás de su madre y su mirada se encontró con la de su padre. El niño se escondió enseguida detrás de la ancha espalda de Andrei. «Papá», dijo en voz baja, sin moverse de su sitio. Algo se agitó en el rostro de Víctor al ver a su hijo, pero rápidamente se contuvo. «Hola, campeón. ¿Cómo estás por aquí? ¿No te aburres en esta ruina?» «Estamos bien», respondió el niño con firmeza. «Estamos arreglando la casa y tenemos al tío Andrei». Víctor dirigió una mirada fija a Andrei, evaluando a su rival. «Así que, qué rápido encontraste un reemplazo, Marina». «No cruces la línea», dijo ella en voz baja pero con presión. «Tú mismo nos echaste». «Andrei Nikolayevich, nuestro amigo que nos ayuda a instalarnos y a protegerlos a ustedes», sonrió Víctor. «¿De quién?, me pregunto». «De invitados no deseados a medianoche», respondió Andrei con calma. «Caballeros, les propongo aplazar todas las conversaciones hasta la mañana. El niño necesita dormir y los adultos también». Resnik se movía nerviosamente de un pie a otro. «Pero tenemos todos los documentos con nosotros. Podríamos hacerlo ahora mismo». «Hasta la mañana», cortó Andrei con un tono que no admitía objeciones. Víctor dio un paso hacia Marina, bajando la voz. «Ni te imaginas en lo que te estás metiendo, Marina. Esta tierra vale millones. Aquí habrá una exclusiva urbanización. Las mansiones Belsky. Suena bonito, ¿verdad? Solo tienes que firmar los papeles. ¿Y si me niego?» Sus ojos lo miraban directamente, sin miedo. «No cometas un error». Víctor bajó la voz a un susurro, y en él brillaron notas peligrosas que recordaron a Marina los últimos meses de su vida juntos. «Piensa en Artyom. Sigo siendo su padre. Y el juez preferirá dar el niño a un empresario acomodado con un apartamento en la capital, que a una madre desempleada en una mansión en ruinas. Eres una mujer inteligente, Marina». La amenaza quedó en el aire. Marina sintió como el frío le llegaba al corazón. «Puede quitarme a Artyom». Andrei dio un paso adelante, rompiendo la tensión. «Creo que es mejor que se vayan». Ahora, algo en su voz, en la amplitud de sus hombros, en toda su figura, hizo que Víctor retrocediera. «Volveremos mañana con los abogados», espetó dirigiéndose a la salida. «Piensa en nuestra oferta, Marina. Piensa muy bien». Cuando la puerta se cerró tras los invitados no deseados, Artyom se acurrucó contra Andrei. «¿Me llevará, tío Andrei?» «No», respondió él con firmeza, arrodillándose ante el niño. «Mientras yo viva, nadie les tocará». Marina los miró, a su hijo y al hombre que se había vuelto tan cercano en estas semanas, y sintió como las lágrimas le llegaban a la garganta. En ese momento, Artyom se volvió hacia ella, y en voz baja, para que solo ella lo oyera, susurró: «El tío Andrei es bueno, ¿verdad? Podría ser mi nuevo papá». Esas sencillas palabras infantiles le atravesaron el corazón con una ternura inesperada. Ella no sabía qué responder. Más tarde, cuando Artyom volvió a dormirse, ella y Andrei se sentaron en el porche. El aire nocturno estaba impregnado de frescura primaveral. La luna plateaba las copas de los árboles. «Necesitamos abrir la caja», dijo Marina en voz baja. Regresaron a la casa. Sacaron el hallazgo escondido en el oso y quitaron con cuidado la tela engrasada. Dentro de la caja metálica, envueltas en seda, yacían las joyas familiares: un collar de zafiros, varios anillos, un broche en forma de águila bicéfala, engastado con diamantes, y lo más importante de todo, documentos, papel antiguo con sellos, que certificaban los derechos de propiedad de la familia Belsky sobre la tierra, datados en 1914. Esto confirma su derecho a la herencia. Andrei desplegó con cuidado el frágil documento. Posiblemente esto ayude en el tribunal si Víctor realmente decide luchar por la mansión. Marina tocó el broche de diamantes, símbolo de una época lejana, testimonio de la antigua grandeza de su linaje. Elisabetta conservó todo esto, arriesgando su vida.
susurró ella. Ahora es mi turno de proteger el legado. Andrei tomó suavemente su mano, y en ese simple gesto había más apoyo que en 1000 palabras. Sus dedos, acostumbrados a la precisión de los instrumentos quirúrgicos, eran sorprendentemente tiernos. Marina sintió como un calor se extendía en su interior, una sensación de seguridad hace tiempo olvidada junto a un hombre que la miraba no como un medio para alcanzar objetivos, sino como una mujer digna de respeto y cuidado. No estás sola en esta lucha, dijo él simplemente, y en sus ojos se leía la promesa de algo más que una simple ayuda amistosa. La luz de la luna caía sobre sus dedos entrelazados, dibujando sombras intrincadas en el viejo parqué. Fuera, el viento primaveral susurraba, como despertando la naturaleza dormida y, con ella, una nueva esperanza en el corazón de Marina. La mañana del nuevo día resultó fría y gris, como si el propio tiempo presintiera la tormenta que se avecinaba. Marina estaba junto a la ventana, examinando los documentos familiares encontrados el día anterior. El frágil papel conservaba las huellas del pasado, manchas de tinta, sellos con águilas bicéfalas, firmas enrevesadas de personas que hacía mucho tiempo habían descendido a la tierra. «Volverá», dijo ella sin volverse hacia Andrei, que estaba ocupado con la estufa. «Ya lo sé», respondió él. «Ahora entiendo por qué Víctor apareció tan de repente. La tierra». Marina asintió sintiendo cómo una pesada amargura se asentaba en el fondo de su alma. «Lo busqué en internet. Meridiano de Oro está arruinado. Inspecciones fiscales, deudas, cuentas congeladas. Víctor está al borde de la bancarrota. Y de repente, un terreno en un lugar pintoresco a 1 hora de la capital con una mansión y un estanque. Un resort listo para los ricos. Artyom, que estaba ocupado en la mesa con las pinturas, se apartó de su dibujo. ¿Y qué es la bancarrota? Es cuando una persona se queda sin dinero para un negocio. Marina se acercó a su hijo, mirando por encima de su hombro el álbum. ¿Qué dibujas? Nuestra mansión. El niño señaló la imagen de la casa, rodeada de un jardín florecido. ¿Cómo será cuando la reparemos? Con un columpio en el árbol y un perro como alma. El corazón se le encogió ante este sueño infantil. ¿Cuántas veces ya se habían desmoronado las esperanzas del pequeño, apenas habiendo echado raíces? Necesitamos ir al archivo regional, dijo Marina con determinación, dirigiéndose a Andrei. Comprobar todos los documentos, conocer la historia completa de esta tierra. Nacionalización, traspaso a un kolchoz, privatización. Todo debe estar documentado. Yo los llevaré, asintió Andrei. Mi viejo Niva no fallará. El archivo regional estaba ubicado en un antiguo palacete de comerciantes. Bóvedas macizas, tablones crujientes, olor a polvo y a tiempo. Una archivera mayor miró a Marina con desconfianza, pero al ver el documento con el sello de 1914, se llenó de respeto. Los Belsky. Sus dedos arrugados pasaron con cuidado las páginas amarillentas. Una familia famosa en nuestra región. El príncipe Dmitri Petrovich fue un hombre progresista. Abrió una escuela para los hijos de los campesinos. Construyó un molino. Un noble, pero se preocupaba por el pueblo. ¿Qué pasó con la propiedad después de la revolución?, preguntó Marina, sintiendo cómo su corazón latía más rápido al entrar en contacto con el pasado de su familia. La archivera sacó una carpeta con bordes desgastados. En 1918 todo fue nacionalizado, por supuesto, pero aquí hay un caso interesante. La mansión no fue saqueada, como muchas otras. En ella se organizó una escuela rural, y la dirigía... Ella pasó la página. Aquí está Elisaveta Andreyevna Belsky, la esposa del antiguo propietario. Ella misma era maestra. Luego, al parecer, trabajó en el Museo Ruso como restauradora. Marina se quedó inmóvil comparando los hechos. Mi bisabuela. ¿Se quedó a vivir en la mansión? Sí, asintió la archivera. Luego, en 1938, su esposo fue arrestado. Aquí hay documentos sobre la confiscación de bienes, pero la casa, por alguna razón, fue dejada a la escuela, quizás debido a las buenas relaciones con los campesinos locales. Y mire aquí, señaló una carpeta con documentos del kolchoz.
Después de la guerra, la escuela fue trasladada a un nuevo edificio y la mansión pasó al Collós. Se usó como almacén, luego como club y después fue abandonada. ¿Y cómo la recibí yo en herencia?, frunció el ceño Marina. Si fue nacionalizada, la mujer buscó en la computadora. En 1992, la mansión y el terreno fueron privatizados. Pasaron de propiedad federal a propiedad privada. Ella entrecerró los ojos, mirando la pantalla. Elizaveta Andreyevna Belsky. Vaya. Debió de presentar una solicitud para la devolución de la propiedad histórica cuando surgieron tales leyes. Casos raros. Entonces ella vivió hasta los 90, se sorprendió Marina. Porque según los documentos, mi bisabuela murió en 1953. No. Aquí hay un error en la base de datos. La archivera volvió a comprobar los datos. En el certificado de defunción figura el año 1953, pero los documentos de privatización fueron presentados en su nombre en 1992. Extraño, ¿cómo es posible? Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer se encogió de hombros. Posiblemente alguien actuó con un poder antiguo o restableció los derechos póstumamente. En los 90 muchas cosas eran posibles. Lo importante es que legalmente todo está claro. La tierra y la mansión pertenecen a los herederos de los Belsky. Cuando regresaron al pueblo ya estaba oscureciendo. Incluso desde lejos, Marina notó la luz en las ventanas de la mansión y un grupo de coches junto a la puerta. ¿Qué está pasando?, se tensó, apretando con más fuerza la carpeta con los documentos del archivo. Andrei detuvo el Niva a una distancia segura. «Quédese aquí. Iré a comprobar». «No», objetó Marina con firmeza. «Esta es mi casa. Iremos juntos». Lo que vio la conmocionó hasta lo más profundo. En la mansión, gente extraña se había adueñado del lugar. Obreros con monos llevaban muebles, arrancaban el papel pintado de las paredes, tiraban cosas al patio. En medio del salón estaban Víctor con el notario Resnick y otros hombres con trajes de negocios. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Marina sonó como un latigazo. Víctor se dio la vuelta. En su rostro apareció la sorpresa, rápidamente reemplazada por una fingida seguridad. Así que la dueña ha llegado. Hemos comenzado los preparativos para la reconstrucción. ¿Con qué derecho? Marina dio un paso adelante, sintiendo cómo la ira le subía a la garganta, nublándole los ojos. Resnick se adelantó. Tenemos un acuerdo preliminar de venta del terreno, firmado por usted. ¿Qué? Marina se atragantó de indignación. Yo no firmé nada. Aquí está el documento. El notario extendió un papel con una firma parecida a la suya. Artyom, asustado y pegado a Andrei, gritó de repente. ¡Mi oso! ¡Tiraron mi oso! Solo en ese momento Marina notó que el juguete en el que estaban escondidas las joyas yacía entre la basura en el patio. El corazón se le encogió. ¿Acaso lo habían encontrado? ¡Deténganse de inmediato! La voz de Andrei era grave y amenazante. Han invadido ilegalmente una propiedad privada. Uno de los hombres de traje, aparentemente un abogado, sonrió. ¿Y quién es usted exactamente? Por lo que sabemos, Marina Andreyevna es una madre soltera. ¿O acaso tiene algún derecho sobre esta tierra? Andrei dio un paso adelante, cubriendo a Marina y Artyom. Soy amigo de la familia y seré testigo de esta ilegalidad en los tribunales. Víctor se acercó a Marina bajando la voz. No lo compliques, Marina. De todos modos obtendremos esta tierra. Se te ofrece una buena compensación, un apartamento de 3 habitaciones en Moscú y dinero para instalarte. Piensa en tu hijo, necesita una escuela normal, condiciones normales, no está Posilga en ruinas. Papá, ¿por qué eres así?, preguntó Artyom de repente y su voz temblaba de resentimiento e incomprensión. ¿Por qué te volviste malo? Esta es nuestra casa. Víctor lanzó una mirada irritada a su hijo. Cuando crezcas, lo entenderás. Aquí habrá un resort moderno, no un museo de polvo. Marina recorrió con la mirada el salón devastado.
Los cuadros que ella y Andrei habían colgado con tanto cuidado en las paredes yacían en el suelo. Los libros de la estantería estaban amontonados. En la esquina, los obreros ya habían comenzado a arrancar la antigua moldura del techo. La invadió una ira tal como nunca antes había experimentado. Una furia pulsante, como si la propia sangre de los Belsky le hirviera en las venas. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja, pero con tal fuerza que hasta los obreros se quedaron inmóviles. «Ustedes falsificaron mi firma. Esto es un delito penal, y lo demostraré en los tribunales». Resnick se rió nerviosamente. «No me haga reír. Usted no tiene los medios para abogados, y Meridiano de Oro tiene contactos en la administración local, en el tribunal». «Y yo tengo la verdad», replicó Marina sacando de la carpeta los documentos del archivo. «Y el original del certificado de propiedad de 1914, y los papeles de la privatización legal de 1990.